Ay, pero esto sí que no me lo esperaba. Jorge D'Alessio, ya divorciado de Marichello, lo cacharon besando a una mujer en un restaurante de la Ciudad de México, y la escena la recogieron 5 medios distintos el mismo día, así que no hay manera de decir que es un montaje o una exageración. Y antes de que digan, bueno, ya está soltero, ¿qué tiene de raro? Déjenme decirles algo, esta no es la primera vez que se habla de esta misma mujer. Porque meses antes de este beso ya circulaba un rumor con una mujer muy parecida acerca de Jorge en una reunión con sus compañeros de trabajo. Todo el mundo lo dejó pasar como chisme sin fundamento, pero ahora, con esta nueva escena sobre la mesa, la pregunta cambia por completo. ¿Es la misma persona? Y si lo es, ¿desde cuándo estaba cerca de él? Porque lo que está en juego aquí va mucho más allá de un beso. Es si la historia que Jorge contó sobre su divorcio se sostiene completa, o si hay un pedazo que se quedó afuera. Aquí está todo lo que se sabe hasta ahora, y lo único que todavía nadie ha podido confirmar. Antes de entrar de lleno en las fechas y en los rumores, conviene decir algo que casi nunca se dice en estas historias. Nadie está juzgando a Jorge D'Alessio, el exesposo de Marichello Puente, por salir con alguien después de un divorcio. Eso es lo más normal del mundo, y cualquier persona tiene derecho a rehacer su vida sentimental sin que eso se convierta en escándalo. Lo que sí genera preguntas legítimas no es el hecho de que haya alguien nuevo, sino la posibilidad de que esa persona no sea tan nueva como la escena del restaurante quiere hacer parecer. Esa distinción importa, porque cambia por completo el tono de esta historia. No se trata de señalar a nadie por rehacer su vida, se trata de entender si la cronología que Jorge ha dejado entender coincide con la que en realidad ocurrió. Vamos por partes, porque la escena en sí ya tiene lo suyo. El 7 de julio de 2026, en un restaurante de la Ciudad de México, alguien captó a Jorge D'Alessio besando a una mujer rubia que nadie ha identificado todavía. No fue una cámara de un solo programa la que lo agarró. Radio Fórmula fue el primero en publicarlo, y detrás vinieron TV Azteca, Revista Fama, TV Notas y Excelsior, cada uno con su propio ángulo de la misma escena. Cuando 5 medios distintos, sin ponerse de acuerdo entre ellos, terminan cubriendo el mismo momento el mismo día, ya no se puede hablar de invento ni de foto sacada de contexto. Pasó, hay testigos, hay cámaras, y hasta ahora no existe ningún registro público de que Jorge, el líder de Matute, haya dicho una sola palabra al respecto. Y no fue un beso robado a la distancia, de esos que se alcanzan a ver nada más si uno hace zoom hasta el último píxel. Fue una escena de restaurante, de mesa compartida, de esas donde la gente alrededor también se da cuenta de lo que está pasando. Alguien sacó el teléfono, grabó lo suficiente para que no quedara duda, y esa grabación circuló de mano en mano hasta llegar a los 5 medios que la publicaron. No hubo intento de esconderse en un rincón ni de cuidar que nadie los viera. Fue una cena pública en un restaurante de la Ciudad de México, con la naturalidad de 2 personas que no estaban actuando para ninguna cámara. Esa naturalidad es justo lo que hace más interesante la pregunta de fondo. Si esta relación fuera tan nueva como parece, ¿por qué se sienten ya tan cómodos exhibiéndose así? Ahora bien, antes de que alguien diga que no tiene nada de raro que un hombre divorciado bese a alguien en un restaurante, hay que poner las cosas en orden. Para julio, Jorge y Marichello Puente ya llevaban semanas, incluso meses, con el divorcio firmado y cerrado en lo legal. Eso significa que, técnicamente, ese beso no prueba ninguna infidelidad durante el matrimonio. Ese punto hay que dejarlo clarísimo, porque sería injusto acusarlo de algo que las fechas no sostienen. Pero justo ahí es donde entra la parte que sí conviene mirar con calma. Esta no es la primera vez que el nombre de una mujer rubia aparece cerca de Jorge D'Alessio este año. Y para entender por qué esto pesa tanto, hay que recordar de dónde venía la imagen pública de esta pareja. Jorge y Marichello se casaron en 2011 cumpliendo el llamado pacto de los 10 años, esa promesa que él le hizo cuando tenía apenas 26. Si en una década ninguno de los dos había encontrado una pareja definitiva, se casarían entre ellos. Cumplieron la promesa al pie de la letra, y esa historia romántica se contó durante años como la prueba de que el amor de juventud sí puede sostenerse hasta la adultez. Entre 2014 y 2017, además, llevaron esa imagen todavía más lejos. Se expusieron completos en el reality show Lucky Ladies, donde el público los vio convivir, discutir y reconciliarse frente a cámara como cualquier pareja del medio. No eran 2 desconocidos que la audiencia solo veía en alfombras rojas. Eran una pareja que dejó entrar las cámaras hasta la sala de su casa, y por eso cualquier grieta en esa historia, como esta duda sobre quién es la mujer del beso, golpea distinto que si se tratara de 2 figuras públicas cualquiera. Hay que regresar unas semanas antes de ese beso, a mediados de mayo. Ese mes, Radio Fórmula publicó que circulaba un video de una reunión con compañeros de trabajo de Jorge, del programa Juego de Voces, donde él aparecía junto a una mujer rubia. La versión, difundida por el periodista Chamonix, la señalaba directamente como la tercera en discordia del matrimonio que en ese momento todavía se estaba disolviendo.
Hay que ser justos con lo que es y lo que no es esa versión. Es un señalamiento de un periodista de espectáculos, no una prueba confirmada, y así hay que tratarlo. Ese encuentro de mayo, además, no fue una cita romántica evidente. Fue una reunión de trabajo, con varios compañeros del elenco alrededor, donde el tipo que cualquiera podría explicar como pura convivencia laboral, sin que signifique nada más. Por eso en su momento el rumor se quedó apenas como comentario de programa de espectáculos, sin la fuerza suficiente para instalarse como noticia central. Pero ahí está la coincidencia que nadie ha explicado todavía. Una mujer rubia en mayo, cerca de Jorge, en un evento de trabajo, y una mujer rubia en julio, cerca de Jorge, en un restaurante, esta vez con un beso de por medio, sin la excusa de que ahí estuviera también el resto del elenco. La pregunta que se arma sola, con solo poner las dos fechas una al lado de la otra, es simple. ¿Es la misma mujer? Si la respuesta fuera que sí, la historia cambiaría de tamaño, porque significaría que esta persona ya estaba en la vida de Jorge desde antes de que el divorcio terminara de cerrarse en lo legal, las mismas semanas en que la separación todavía se estaba negociando puertas adentro. Eso no la convertiría automáticamente en la causa del divorcio, pero sí movería el reloj de esta historia varios meses hacia atrás de lo que el beso de Julio, visto solo, dejaría suponer. Y si la respuesta fuera que no, que se trata de dos mujeres completamente distintas, entonces lo de mayo y lo de julio serían apenas dos rumores de farándula sin ninguna relación entre sí, una coincidencia y nada más. Hasta el día de hoy, ninguna fuente ha confirmado cuál de las dos versiones es la correcta y por honestidad hay que dejarlo exactamente así, como una pregunta sin resolver, no como una acusación. Y hay algo más que suma la ambigüedad. Dentro de la propia familia D'Alessio hubo una voz que se salió del guión esperado. Ernesto D'Alessio, hermano de Jorge, respaldó públicamente a Marichello tras la ruptura, reconociendo el valor de ella para priorizar su paz mental por encima de sostener las apariencias del matrimonio. Que un hermano de sangre decida ponerse del lado de la exesposa en un pleito tan delicado no prueba nada sobre esta mujer del beso. Pero sí dice algo sobre el ambiente detrás de la versión oficial de Jorge. Incluso su propia familia parece leer esta historia con más matices de los que él mismo ha estado dispuesto a contar en público. Antes de seguir, conviene detenerse un momento en algo que suele pasar con este tipo de casos. Apenas se filtra una imagen así, la audiencia empieza a hacer sola el trabajo de comparar rasgos y buscar coincidencias, tratando de reconstruir con lo poco que tiene lo que ni la prensa ni el propio Jorge se han animado a conectar oficialmente. Ninguna comparación casera cuenta como prueba, por supuesto. Pero es justo ese ejercicio más que cualquier otra cosa, el que mantiene viva una historia como esta. No la certeza de que se trate de la misma mujer, sino la sensación de que la coincidencia es demasiado grande como para archivarla sin más. Lo que sí ayuda a entender el peso de esta pregunta es ver qué estaba pasando en paralelo, del otro lado de esta historia. Porque mientras circulaba el rumor de mayo, Jorge y Marichello todavía compartían momentos públicos que se leían para buena parte de la audiencia como una posible reconciliación. En junio, durante la inauguración del Mundial de Fútbol en México, los vieron juntos, sonrientes, rodeados de familia, que en medio del ambiente festivo de un estadio lleno y de cámaras que buscaban precisamente ese tipo de reencuentros para la nota del día. Circuló incluso un video, después borrado, donde él le decía algo como «¿Qué pasó, flaquita? Gracias por invitarme», y ella le seguía la broma con una respuesta parecida sobre que el fútbol los unía. No había tensión visible en esa escena ni distancia forzada. Se les veía cómodos, hablando con la confianza de dos personas que se conocen de toda la vida, que es exactamente lo que son. Cualquiera que viera esa escena sin más contexto podía pensar que ahí se estaba gestando un regreso. Pero Marichello, la hermana de Anaí, no dejó que esa lectura se quedara flotando ni un minuto más de lo necesario. Apenas unos días después del Mundial, le mandó un mensaje directo a Mónica Castañeda en Ventaneando para dejarlo dicho sin rodeos, que ella y Jorge ya estaban legalmente divorciados, que no había ninguna reconciliación en marcha y que aunque seguirían viéndose por sus hijos con respeto y cariño, entre ellos no habría nada más. Fue una declaración tajante, sin espacio para la ambigüedad, no fue una frase suelta en una alfombra roja, fue un mensaje que ella misma decidió enviar a un programa específico, una periodista específica para que quedara registrado con todas sus palabras y no como un rumor de pasillo. Y por eso mismo, viéndolo en retrospectiva, ese mensaje deja una lectura incómoda para Jorge. Mientras ella cerraba su parte de la historia con esa claridad, del otro lado del divorcio la situación seguía teniendo huecos que nadie explicaba, y uno de esos huecos tiene ahora una cara, aunque todavía no tenga nombre. La diferencia en cómo cada uno maneja la exposición pública es, de hecho, uno de los contrastes más marcados de todo este caso. Marichello, cuando algo necesita aclararse, lo aclara de forma directa y una sola vez, sin dejar que la ambigüedad se quede rondando semanas.
Jorge, en cambio, deja que las imágenes hablen por él y evita el micrófono hasta que ya no le queda alternativa. Ninguna de las dos formas es necesariamente mejor, pero sí explican por qué. Ante la misma pregunta, ¿qué está pasando realmente en la vida de cada uno después del divorcio? La respuesta de ella siempre llega más rápido y más completa que la de él. También hay que poner sobre la mesa que el rumor de la mujer rubia no fue la única versión que circuló ese año sobre la vida personal de Jorge, el exesposo de Marichelo Puente. El periodista Javier Seriani, por su lado, habló en su momento de un supuesto departamento en Tulum y de presuntos encuentros de Jorge ahí, mientras que otra voz, la de Ana María Alvarado, mencionó una presunta infidelidad con una persona cercana al entorno de Marichelo. Ninguna de esas dos versiones tiene nombre confirmado ni prueba pública, y no hay ninguna evidencia de que se refieran a la misma mujer del beso de Julio. Se mencionan aquí no para acusar a nadie con esos datos, sino para dejar clara una cosa. Durante meses, mientras Jorge se mantenía en silencio sobre su vida privada, distintas voces de la prensa fueron llenando ese vacío cada una a su manera, y eso, aunque no pruebe nada por sí solo, tampoco es casualidad. Ese silencio, además, tiene un patrón detrás que conviene conocer. Jorge, el hijo de Lupita D'Alessio, a los 13 años, después de pedirle a su madre Lupita D'Alessio vivir con ella, terminó enviado junto a su hermano Ernesto a un internado en Canadá. Ese episodio de abandono temprano ayuda a explicar, para buena parte de su audiencia, ¿por qué de adulto tiende a manejar los golpes fuertes con hermetismo antes que con la verdad completa? Aprendió desde niño que hablar del dolor no siempre trae ayuda. Y hay otro patrón más reciente que también vale la pena tener presente. Cada vez que el juicio público sobre su carácter se pone pesado, suele aparecer un episodio de salud o de seguridad que le devuelve la compasión de la gente. En 2018 fue un asalto violento en la colonia Condesa que lo dejó sedado y golpeado, transmitido en vivo desde su propio Instagram. Y apenas este año reveló en Juego de Voces que llevaba un año completo afónico por una infección en un implante dental que le quemaba las cuerdas vocales. Son historias reales y generan empatía genuina, pero también es cierto que ninguna de ellas explica ni resuelve quién es la mujer del beso. Lupita D'Alessio, madre de Jorge, mantiene la misma distancia que ha marcado toda esta etapa. No se ha pronunciado sobre ninguna de las versiones de infidelidad que rodearon el divorcio de su hijo. Ese silencio no parece un cálculo mediático, sino simplemente la prioridad puesta en otro lado. Ella misma sigue enfrentando sus propios pleitos legales con su antiguo representante. Y esa batalla le consume la energía que en otro momento quizás hubiera puesto en opinar sobre la vida sentimental de Jorge. Mientras tanto, Ana Paula, la hija mayor de Marichelo que Jorge integró como propia durante el matrimonio, atraviesa su propio momento de exposición. Su parecido físico con su tía Anaí y su incursión reciente en el modelaje la mantienen bajo un reflector que crece cada mes. Esa joven generación de la familia, sin buscarlo, también queda salpicada cada vez que aparece una imagen como esta, porque el nombre D'Alessio no se puede separar de golpe entre lo que le corresponde a Jorge y lo que le corresponde al resto de la familia. Jorge, el líder de Matute y exesposo de Marichelo Puente, ha manejado toda esta etapa con la misma fórmula. Acepta la responsabilidad general de lo que pasó en su matrimonio, dice que quiere una buena relación con la madre de sus hijos y evita entrar en el detalle concreto de lo que sea que haya sucedido puertas adentro. Esa fórmula le funciona para no dar declaraciones que se le puedan usar en contra, pero también tiene un costo. Cada vez que aparece una imagen nueva, como este beso, no hay una versión oficial de su parte que ayude a entender el contexto. Y cuando un hombre lleva meses sin aclarar nada, la audiencia no se queda esperando en blanco. Empieza a construir su propia versión con las piezas sueltas que sí tiene enfrente, así esas piezas no encajen todavía del todo. Esa necesidad de llenar los huecos casi nunca es un simple capricho. Suele ser una reacción automática cuando una historia tocó tan de cerca como esta. Durante años, buena parte del público que siguió a esta pareja en Lucky Ladies llegó a conocerlos casi de memoria. Un gay, ese tipo de cercanía construida durante años, no se apaga solo porque el matrimonio terminó. Por eso una imagen como la del beso de Julio no se lee como el chisme de dos desconocidos, se lee como el siguiente capítulo de una historia que la gente ya venía siguiendo, y en la que cada pieza nueva, aunque sea pequeña, se examina con la misma atención que el resto. Conviene imaginar, sin afirmarlo como hecho, las dos formas en que esta historia podría terminar de armarse. Si con el tiempo alguna fuente confirma que se trata de la misma mujer de Mayo, entonces esta relación no habría empezado después del divorcio, como quiere aparentar la escena del restaurante, sino en paralelo a los últimos meses del matrimonio, mientras Jorge todavía sostenía en público que no había pasado nada extraordinario. Eso no probaría que ella fue la causa de la ruptura, pero sí obligaría a leer de otra manera toda la discreción que él ha mantenido desde entonces. No como pudor natural de alguien que no quiere exponer su vida privada, sino como el silencio calculado de alguien que sabe exactamente qué es lo que no quiere que se sepa. Y sí, en cambio,
Se confirma que son dos mujeres distintas, la historia pierde ese peso adicional, pero no deja de ser interesante lo rápido que Jorge pasó de la reserva total a dejarse ver en un restaurante público, sin ninguna precaución, semanas después de haber cerrado un matrimonio de 15 años frente a los ojos de todo el país. Por ahora, lo único que se puede afirmar sin especular es esto. Hay un video de Julio con un beso real, hay un rumor de Mayo con una mujer rubia real, puede no una coincidencia en el color de pelo y en la cercanía a Jorge que ninguna fuente ha explicado todavía. Puede ser la misma persona, puede no serlo y hasta que alguien, Jorge, la mujer del video o una fuente con nombre y apellido decida aclararlo, la pregunta se queda exactamente donde empezó, abierta, sin resolver, temperando la pieza que todavía nadie ha puesto sobre la mesa. Lo más probable, si el patrón de este caso se sostiene, es que la respuesta no llegue de parte de Jorge. Hasta ahora, cada vez que una imagen nueva lo ha puesto en aprietos, ha optado por dejar que el tiempo diluya la pregunta en vez de contestarla directamente. Así pasó con los rumores de abril, así pasó con la reunión de mayo, y todo indica que así va a pasar también con este beso de julio. Eso deja la puerta abierta para que sea la propia mujer del video, o alguna fuente cercana a ella quien en algún momento decida hablar. Mientras eso no ocurra, lo único que le queda a la audiencia es hacer lo que siempre hace en estos casos: guardar las dos fechas, guardar las dos imágenes, medio esperar a que aparezca la pieza que finalmente las conecte o las separe para siempre. Lo que sí queda claro, mientras tanto, es que la audiencia no va a dejar de mirar. Cada vez que aparezca una imagen nueva de Jorge, la va a comparar automáticamente contra estas dos fechas, mayo y julio, buscando si encajan o no encajan con la misma persona. Ese es, de alguna manera, el precio de haber construido durante 15 años una imagen de esposo devoto frente a las cámaras. Cuando esa imagen se agrieta, cada gesto posterior se examina con lupa, así sea injusto para la persona que hoy aparece con él, sea quien sea. Y no hay que perder de vista, tampoco, lo que pasó varias semanas después de este beso. Marichelo puso sobre la mesa su propia versión de por qué terminó ese matrimonio, hablando de una traición que ella misma calificó de imperdonable sin dar el nombre ni el hecho concreto. No hace falta desarrollar aquí todo lo que ella dijo. Esa es otra historia completa por sí sola, pero sí conviene tenerlo presente como telón de fondo. Cuando esa confesión salió a la luz, esta imagen de Julio ya llevaba semanas circulando y de golpe dejó de leerse como un simple beso de hombre soltero para convertirse en una pieza más de un rompecabezas mucho más grande. Esa combinación, el beso de Julio circulando y la confesión de ella semanas después, es exactamente lo que hace que una audiencia que ya venía siguiendo este caso no pueda evitar preguntarse si las dos cosas están conectadas. Puede que no lo estén, puede que el orden de los hechos sea literalmente una coincidencia de calendario y nada más. Pero en el terreno del chisme, como en la vida real, las coincidencias de calendario rara vez se quedan sin que alguien las mire dos veces. Y conviene cerrar con la parte que sí es enteramente verificable, sin necesidad de resolver ningún misterio. Durante 15 años, Jorge D'Alessio, el líder de Matute, fue presentado ante el país como el esposo que había cumplido una promesa de juventud, el hombre del pacto de los 10 años que se casó exactamente cuando dijo que lo haría. Esa imagen ya no se sostiene igual después del divorcio, y cada pieza nueva, un rumor de mayo, un beso de julio, una confesión de agosto, se acomoda encima de una base que empezó a resquebrajarse mucho antes de que cualquiera de esas piezas apareciera. La pregunta de quién es la mujer del video sigue sin respuesta, pero la pregunta de por qué a esta pareja en particular le importa tanto a la audiencia, esa sí tiene una respuesta clara, porque durante 15 años les hicieron creer que ese matrimonio era distinto a los demás, y ahora resulta que quizás nunca lo fue. Y ya que estamos hablando de mujeres que deciden no quedarse con la duda, tienen que ver lo que está pasando con Ana Patricia, porque a ella también le tocó cerrar un capítulo entero de su vida en medio de un proceso legal que parecía no terminar nunca. Ahí tienen la carta en pantalla, denle clic, porque lo que ella dijo cuando por fin pudo decir buenas noches también las va a dejar pensando.